este recorrido, como todas las noches, luego pasando por el continente europeo y finalizamos en Asia. ¿Qué pasó en Brasil con el Bovespa? Subió 0,66%. En México el IPC subió 0,55 y aquí en la Argentina el Merval cayó 0,14. Y también cayó la bolsa en Chile, el IPSA, 0,69%. Subió el Lima Higuera en Perú, 0,86%. En el caso de Colombia, el índice Colcap cayó. El S&P 500, que hoy subió un 0,41%. Nos vamos a Europa, donde se ha observado mayormente una jornada. Nos vamos a Asia, primero, donde se vio una jornada con caídas. El Nikkei 225 en Japón cayó 0,89% y el Hansen de Hong Kong cayó 0,79%. En Corea del Sur, el Kospi Seúl registró también una baja del 0,73%. Ya nos vamos a China. El Shanghái 0,68% abajo. Mientras que el China 50, vemos que la jornada fue hoy en negativo en los mercados asiáticos. Lo mismo sucedió en el China 50, que cayó 0,41%. En Europa fue un poco mejor la rueda de este día jueves, sobre todo porque se conoció el dato también de la evolución de la economía europea. Aquí vemos que en España el IBEX 35 cerró 0,65% en alza. El principal índice de Inglaterra 0,56% arriba, el DAX 40 en Alemania 0,72% en alza. En Francia el índice CAC 40 cayó 0,21%, subió 0,15% el principal índice de la bolsa de Milán, el MIF. Nos vamos ahora a Suiza para compartir el SMI que subió 0,78%. Y para finalizar, en Holanda, el AIX 25 cayó 0,03%. Bueno, se ha convertido en un clásico lo que dice el titular de la Reserva Federal, lo que expresa el titular de la Reserva Federal en los Estados Unidos, Jeremy Powell, lo que le contesta después Donald Trump. ¿Se acuerdan que le adelantamos? Esperen que Trump va a volver a pedirle a Powell que baje las tasas de interés una vez que se conoció el dato de la inflación de abril en los Estados Unidos. Y efectivamente pasó. Trump hizo declaraciones. Por supuesto que la gira por el Golfo Pérsico, los muy buenos resultados económicos que ha anunciado Trump en cuanto a las inversiones que van a llegar a los Estados Unidos, no pusieron el foco en esas declaraciones y en ese nuevo pedido que le ha hecho el presidente de los Estados Unidos para que Powell baje las tasas de interés. Y hoy habló el titular de la Reserva Federal, no le contestó de manera directa a Trump, pero sí dijo que en el horizonte probablemente ve algo muy contrario a lo que viene pidiendo Trump. Es decir, que no solo no bajen las tasas, sino que incluso haya posibilidades de que puedan volver a subir. Sí, porque dijo que la economía cambia, que la política fluctúa y por eso es que hace esta advertencia Jeremy Powell, que habla de esta, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Esta cuestión a largo plazo, el aumento de las tasas a largo plazo y esta tensión, sobre todo, que se registró en estas últimas semanas y principalmente a partir del anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles recíprocos, ¿no? Dijo que es muy difícil, que es improbable que la era de tasas cero regrese en el corto plazo, ¿eh? Y además, más allá de que el objetivo que se trazó la Reserva Federal, que es el 2% de inflación anual, la verdad que quedó muy cerca con el dato de abril. La inflación en los Estados Unidos fue 2,3%, es decir, muy cerca de ese objetivo trazado por la Fed. Sin embargo, Powell hoy dijo, bueno, en el horizonte no estamos tan convencidos de que las bajas de las tasas vayan a continuar, sino incluso podría suceder, como recién les contábamos, todo lo contrario. Habrá respuesta de Trump, habrá una nueva declaración, tendremos que acostumbrarnos a este clásico, ¿no? Que sí, es este clásico que vemos aquí en pantalla de la economía de los Estados Unidos. Sí, sí, constante, presidente, ¿no? Versus presidente. Exactamente, sí, del país y de la Reserva Federal. Bueno, habló en este discurso, dijo que la situación, ¿no? Y el movimiento, textualmente dijo, una de las tasas reales más altas también podrían reflejar la posibilidad de que la inflación sea más volátil. Exactamente. Dijo. Todo el tiempo apunta a la inflación allí. Y porque, claro, la expectativa también estaba centrada en qué iba a pasar con los precios, si había una recuperación de la inflación
a partir de los aranceles y de cómo terminasen las negociaciones. Uno debiera inferir que el primer paso con el acuerdo que selló Estados Unidos y China podría alejar la posibilidad de que los precios en los Estados Unidos aumenten. Sin embargo, algunas de las más importantes cadenas de supermercados han anunciado algún incremento de los precios en los últimos días, muy probablemente porque habían comenzado a recibir productos con los aranceles que todavía estaban vigentes antes de que ingrese el acuerdo que sellaron esta semana. En realidad lo sellaron el fin de semana, pero se puso en marcha esta semana entre Estados Unidos y China. De Estados Unidos hablamos del bloque europeo, de la eurozona. Vos adelantabas algo hace minutos cuando compartíamos las bolsas allí del continente europeo. Lo cierto es que la economía de la eurozona creció un 0,3%. Sobre todo este dato refleja lo que sucedió en el primer trimestre. Hay que resaltar lo que sucedió hoy, porque una vez más el comisario que forma parte de estas negociaciones que mantiene el bloque europeo con los Estados Unidos, hoy tuvo una llamada telefónica con el secretario de Comercio del país norteamericano, una llamada que, según trascendió, sobre todo después de esta conversación, fue más fructífera que la primera, el primer encuentro cara a cara, porque recordemos que la primera vez había sido con este viaje que realizó a Washington. Este crecimiento del 0,3% en la economía de la eurozona que se conoció en el día de hoy, en realidad es menor a lo que esperaba el mercado. Y esto es importante marcarlo, porque la economía es un juego de expectativas también. Y cuando hay una expectativa sobre un determinado comportamiento y esa expectativa no se cumple o incluso el resultado está por debajo de esa expectativa, hay una reacción determinada. Por supuesto, es la reacción inversa cuando lo que se concreta supera las expectativas. No fue el caso del crecimiento del último trimestre o del primer trimestre del 2025 en cuanto a la economía de la eurozona, pero tampoco es un número muy alejado de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba 0,4, fue 0,3, en definitiva, por eso recién incluso veíamos que la reacción de los mercados europeos estuvieron en línea con este dato y sobre todo con la expectativa de esto que vos contabas, Ornella, de que se alcance un entendimiento con los Estados Unidos. Ya se alcanzó con China, ya se alcanzó con el Reino Unido. En Europa son optimistas de que efectivamente algún acuerdo van a alcanzar. Sí, y son muy optimistas también de que ese entendimiento sea mucho mejor que el alcanzado con China y con Reino Unido. Exactamente. Vamos a avanzar, hablaste de China, lo mencionaste a China, desde que asumió Donald Trump, incluso en la campaña, puso el foco, entre otras cosas, en el manejo y en la administración y en la presencia de China en el canal de Panamá. Trump dijo, Estados Unidos debe recuperar el control del canal de Panamá. Y se ha expresado China una vez más en este sentido. Venimos viendo además una semana donde China reafirmó sus lazos con América Latina en la reunión que se produjo allí en el gigante asiático de la CELAC y el gobierno chino. Así que si les parece vamos a compartir en la siguiente nota más información que involucra a China, que involucra el canal de Panamá y también el pedido de los Estados Unidos para recuperar el control del mismo. Veamos. China mostró el jueves su preocupación por el proyecto de venta de varios puertos de Panamá en manos de una empresa de Hong Kong a un conglomerado de Estados Unidos. Una portavoz del Ministerio de Comercio advirtió sobre la responsabilidad legal de las partes implicadas. Las partes en la transacción no deben intentar eludir el proceso de supervisión. No podrá llevarse a cabo ninguna concentración sin aprobación previa. De lo contrario, se incurrirá en responsabilidad legal. Se espera que las empresas involucradas mantengan una comprensión clara de esto y procedan con cautela. La compañía CK Hutchison tiene previsto vender la mayoría de sus operaciones portuarias a un consorcio liderado por BlackRock, la mayor compañía de gestión de inversiones del mundo. El anuncio fue hecho por primera vez en marzo, después de semanas de presión de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha dicho en más de una ocasión que no descarta una intervención militar para recuperar el canal de Panamá, que según él está en manos chinas. CK Hutchison, una compañía fundada por el multimillonario de Hong Kong Li Ka-shing, aclaró que la transacción nunca se llevaría a cabo de manera ilegal o no conforme.
Un detalle que escuchábamos en el informe cuando menciona la posibilidad de el ingreso de BlackRock a las empresas en el canal de Panamá. Su titular, Larry Fink, fue uno de los que viajó con Donald Trump en el avión presidencial y que además participó de las reuniones en su gira, que ya detallaremos incluso los últimos acuerdos con Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hablar del dólar. Vamos. Pero aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina, ¿cómo cerró el dólar? Comenzamos con la cotización del dólar oficial, 1.150 pesos sin cambios en su variación. Nos vamos al turista. Que tampoco se modificó. Si no se modifica el dólar oficial, no se modifica el dólar turista. Es este precio de 1.495 pesos. El oficial más 30% de retención a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con las reservas del Banco Central de la República Argentina? Aquí las tenemos en pantalla, 38.346 millones de dólares. Hoy forman parte de las reservas brutas del Banco Central. Seguimos compartiendo más información, en este caso la tasa de política monetaria también aquí en nuestro país, la nominal anual se mantiene en el 29% y la efectiva anual en el 33,63%. Veamos a continuación el índice UVA y el índice SER. En el caso del UVA, al día de hoy 1.465,95, el índice SER 581,20. Las pocas variaciones que vemos diariamente están también explicadas en la caída de la inflación que viene teniendo la Argentina, el 2,8 del mes de abril. Que se conoció ayer. Que se conoció en el día de ayer. Vamos a ver qué pasó con los bonos. Comenzamos con el AL 30 en dólares, 67 dólares con 91 centavos de dólar, registró en su variación una baja del 0,43%. Y los bonos como el TX25 y el TX26 hoy operaron mixtos. El TX25 cerró con suba del 0,49, 1.225. El TX26 cayó 0,14, 1.420. Seguimos, compartimos ahora las acciones en el Merval. Hoy se rompió una racha de 7 ruedas consecutivas de suba para el Merval. Lo veíamos recién cuando repasábamos las bolsas de América. Sí. Y aquí vemos también una rueda mixta, ¿no? en Buenos Aires. Celulosa Argentina registró una baja del 1,75%, Ledesma en alza 0,93%. Alvar arriba, 0,59, 2,81% cayó el Banco Francés. Banco Macro cayó también 0,69%, 0,12% de caída para bolsas y mercados argentinos. En el caso de Central Puerto, la suba fue del 1,65%, Sociedad Comercial del Plata, 0,58% de suba. Sin cambios para Cresud, Edenor registró un alza del 6,12%. El Grupo Financiero Galicia, 0,69% de caída. Las acciones de IRSA hoy subieron un 0,85%. Loma Negra registró una suba del 1,60%. Metrogas también en alza, 3,79%. Pampa Energía y una caída del 1,16%. El Grupo Supervir en Buenos Aires cayó 2,22%. Telecom Argentina subió 0,58%. Subió también Transportadora Gas del Norte, 5,75%. También subió Transportadora Gas del Sur, un 4,74%, Transener en alza 7,29%. Las acciones de Ternium Argentina subieron también 0,32%, cayeron las de Banco de Valores 2,91%. Cerramos con YPF, que cayó un 0,3%. Vamos a ver el dato del riesgo país de Argentina. Vamos. Y después vamos a observar lo que sucedió en el continente. El riesgo país cayó 4%, 651 puntos básicos. Hablamos del riesgo país de Argentina. Recorremos ahora el continente americano. Seguimos viendo este indicador. En el caso de Estados Unidos, la referencia Uruguay, 87 puntos básicos sin cambios. Chile 118, subió 1%. Perú 154, aquí no hubo cambios. Paraguay 160 puntos, subió 1,2%. Guatemala 187 puntos básicos, también subió, pero 1,3%. Tampoco se modificó el riesgo país de Costa Rica, se mantuvo en 197 puntos básicos. El de República Dominicana bajó 1,2%, se ubican 208 puntos. Nos vamos a Brasil, 212 puntos, descendió 1,3%. En Panamá 279 puntos básicos, registró de esta manera una baja del 3,1%. El riesgo país de México, 310 puntos básicos, 1% de caída. En Colombia, el riesgo país subió un 1,4%, se ubicó en 345 puntos. En Honduras, 350 puntos básicos, descendió
en su variación 1%. El Salvador 400 puntos, registró una baja de esta manera del 2,3%. Baja del 4% para el riesgo país de Argentina, 651 puntos. También bajó el riesgo país de Ecuador, 2,5%, se ubica en 1012 puntos. Nos vamos a Bolivia, 2008 puntos básicos para Bolivia, su riesgo país descendió 4,1%, y para finalizar Venezuela, 16.890 puntos, registró de este modo una baja del 3,3%. Vamos a ver las acciones de las empresas argentinas en los Estados Unidos, en Wall Street, qué es lo que pasó con ellas en esta jornada de día jueves. El banco francés hoy con caída del 3,4%, Central Puerto y una suba del 0,8%. Cresud cayó 0,6%, Despegar registró una suba del 0,2%. Edenor en baja 0,7%. También cayeron los papeles del Grupo Financiero Galicia en Estados Unidos, 1,5%. Y cayeron también las acciones de Globant, 0,6%, exactamente igual. IRSA, 0,6% a la baja. Loma Negra en alza, 0,9%, al igual que Mercado Libre. Pampa Energía registró una caída del 2,1%, Banco Superviel también una baja del 2,8%. Telecom en baja 0,6%, el caso de Transportadora Gas del Sur, hoy sus acciones subieron 3,6% en Wall Street. Tenaris registró una caída del 0,7%, lo mismo Ternium. YPF cayó un 1,3%. Nos quedamos en Wall Street. Vamos a observar el comportamiento de las principales empresas tecnológicas. Disney cayó 0,6% y Amazon cayó 2,4%. Los papeles de Microsoft subieron 0,2%, las acciones de AT&T también registraron un alza del 3,3%. Apple en baja 0,4%. En el caso de Meta, sus papeles cayeron 2,3%. Nvidia cayó también 0,3%, las acciones de Netflix subieron 2,3%. En el caso de Google, acciones en baja 0,8%. Zoom subió en esta rueda 0,7%. Caída para Tesla 1,4%, también una baja para Coinbase del 7,2%. Y Nubank, el banco digital de origen brasileño, que opera en México y en Colombia, cayó 2,6%. Hablando de Coinbase, a pesar de la caída, se incorporó al S&P 500, se cotiza también en ese índice allí en la bolsa de los Estados Unidos. Hablando de los Estados Unidos, euforia del presidente Donald Trump, dice que el resultado de su gira por el Golfo Pérsico ha sido magnífico en cuanto a la cantidad de dólares que van a ingresar a los Estados Unidos como consecuencia de los acuerdos que firmó. Sí, exactamente. Obtuvo un muy buen resultado y esto, bueno, marca, ¿no?, algo muy parecido a lo que sucedió en su primer mandato, porque recordemos que sus primeros viajes al exterior, el primero en realidad, fue por los países del Golfo, ¿no? Exactamente lo mismo que sucedió ahora. Terminó esta gira en los Emiratos Árabes, vos lo decías recién, Sebastián, y allí acordaron, una inversión que está vinculada y apuntada directamente al servicio tecnológico. Exactamente, la tecnología ocupó un lugar central en las conversaciones que estamos viendo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Emiratos Árabes Unidos. 1,4 billones de dólares anunció Trump que firmó en acuerdos con Emiratos Árabes Unidos. Había comenzado la gira con un anuncio de una inversión de Arabia Saudita en Estados Unidos también de 600.000 millones de dólares. También cerró entendimientos muy importantes, según anunció el presidente de los Estados Unidos, con Qatar, que fue el segundo destino de su gira. Además, por supuesto, más allá de lo económico, que es importante y a eso nos estamos refiriendo ahora, una gira que se trae Trump también con un alto contenido político y una amplia ganancia política, porque Estados Unidos restableció un vínculo con Siria que no tenía, el levantamiento de sanciones a Siria como uno de los mojones de esta gira del presidente de los Estados Unidos, y también un avance en lo que Trump quiere es negociar con Irán para el desarme nuclear. Sí, y respecto a Siria, un claro mensaje para algo que no venía sucediendo hasta el momento, que tiene que ver con el reconocimiento de la nueva administración siria, ¿no? Porque a partir
de estos acuerdos y a partir de lo sucedido allí en Arabia Saudita, también en Qatar, bueno, se logró este reconocimiento para la nueva administración de Siria luego de la caída, ¿no?, del régimen de Bashar al-Assad. Recordemos que las relaciones estaban completamente, o sea, partidas desde hace 20, 25 años entre Estados Unidos y Siria. Bueno, vamos a referirnos a una negociación que todavía no concluye entre Estados Unidos y Japón, negociación comercial, a eso nos referimos. El negociador de Japón tiene previsto emprender un nuevo viaje a los Estados Unidos. Acá aquí lo vemos, a Sakawa. Es este hombre que va a viajar a Washington en las próximas horas, en los próximos días. Será el tercer viaje para seguir negociando en un acuerdo que por ahora no se termina de concretar, no se termina de cerrar, pero que Japón tiene expectativa de que efectivamente va a suceder. Lo mismo los Estados Unidos. La voluntad política de acuerdo está. Faltan, por supuesto, los detalles, y en esos detalles hay que mirar con detenimiento, lo venimos contando, la industria, sobre todo la industria automotriz. Exactamente, sí, que fue de algún modo lo mismo que sucedió con Reino Unido, ¿no?, que también quería mantener sobre todo a salvo ese sector. El primer ministro Keir Starmer de Reino Unido, un entendimiento que finalmente logró Estados Unidos con Keir Starmer, con el Reino Unido. Se creyó en un primer momento que el primer acuerdo iba a llegar con el país nipón. Esto no sucedió, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos fue el propio Donald Trump quien dijo: es uno de los países que tiene prioridad, así como la India también, porque no tomaron represalias, no dieron ningún tipo de respuestas cuando yo anuncié los aranceles recíprocos. Japón está dispuesto a comprarle a Estados Unidos más maíz, a comprarle más soja, pero claro, quiere a cambio que Estados Unidos haga una excepción de los aranceles vinculados al rubro automotriz. Esto es parte de la negociación que en este momento se viene llevando a cabo entre ambos países, que como decíamos tendrá un tercer encuentro con el viaje del representante japonés a territorio americano. Vamos a compartir más información en pantalla. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué ha pasado hoy con el petróleo? La cotización del crudo a nivel internacional, tanto en el mercado Brent como en el mercado de referencia de los Estados Unidos, que es el WTI. El Brent registró una baja del 2,28%, el precio del barril $64,58 de dólar. Veamos el WTI, la referencia del petróleo para los Estados Unidos, 2,42% de caída, $62,62 el precio del crudo en este mercado. Vamos a compartir el valor del oro. 3.226.60 dólares. De esta manera registró un alza del 1,2%. Y cerramos esta recorrida con la información económica, con el valor del Bitcoin en este momento, $103.586, una suba promedio del 0,14% para el Bitcoin en las operaciones constantes.